sus compañeros. Si quieren, si están interesados, esta sesión va a quedar grabada. Muy bienvenidos ambos por unirse y por el interés en este primer concurso que vamos a organizar sobre comunicación y temas de competitividad. Entonces, el objetivo de esta corta reunión es contarles cuáles son los temas en los que quisiéramos enfocarnos, cuál es la naturaleza del concurso que buscamos y darles algunas pautas de cómo queremos que se haga, ¿cierto? Mi nombre es Daniel Gómez, soy vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad y me acompaña Manuel, encargado de todos los temas de comunicaciones en el Consejo. Entonces, el objetivo es contarles un poquito qué es el Consejo Privado de Competitividad brevemente para que estemos como en la misma página de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos y qué buscamos y luego entrar un poquito más en materia de cuáles son el tipo de temáticas que queremos buscar comunicar. El CPC, el Consejo Privado de Competitividad, es una organización empresarial no gremial, no sectorial, no regional, que busca enfocarse en temas de mediano o largo plazo, que son los temas de productividad, crecimiento, competitividad, y busca hacerlo a través de unos principios, unos valores que son la articulación público-privada. Siempre enfatizamos el rol del gobierno, pero también el rol del sector privado para lograr cosas, la competitividad como un tema que requiere visión de largo plazo, la importancia de la agencia, de las personas, de las organizaciones, del sector público, sociedad civil, gobierno, en tomar acciones en la evidencia. Nos interesa mucho que haya rigor técnico y que todo lo que digamos sea basado en diagnósticos, en algún tipo de evidencia. Y finalmente, queremos promover un tipo de estado de cosas donde pensemos un poco en términos de la competitividad como una forma de ser más colaborativos, de asociarnos mejor, de lograr mejores niveles de bienestar a través del mercado dentro de un Estado social de derecho, pero también enfatizando mucho la colaboración. Nosotros, ¿cómo nos percibimos? Somos una plataforma de diálogo y de injerencia que busca tener impacto en políticas públicas a través de un diálogo permanente con el gobierno nacional, con gobiernos subnacionales, con las cortes, con el Congreso, a través de acciones que buscan mejorar el funcionamiento del Estado. Esto quiere decir organización de cursos, capacitaciones, recomendaciones sobre cómo debería funcionar el Estado y cuáles capacidades se requieren en diferentes entidades. Y finalmente, acción privada, que son todas las articulaciones y las iniciativas desde el sector privado para consolidar acción colectiva para el desarrollo y la competitividad a largo plazo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos una producción de conocimiento, que es el Informe Nacional de Competitividad, que sale ahorita el 11 de noviembre, que sería donde vamos a estar presentando el ganador de este primer premio de comunicación, el índice departamental de competitividad, que sale más o menos en mayo, el índice de competitividad de ciudades que sale ahorita en octubre, el índice subnacional de emprendimiento que salió hace un par de semanas, la medición departamental de brechas de género, que es una nueva medición de equidad de género a nivel subnacional, y también tenemos una cantidad pues de proyectos específicos sobre diferentes temas. Nuestros miembros son grandes empresas que no representan ningún sector. Aquí bien, ven ustedes a varias de ellas, pero son grandes empresas de Colombia. Tenemos ahorita 28 empresas miembros, 30 no mentiras, estoy diciendo mentiras, tenemos como 38 empresas miembros, ¿no? 38 empresas miembros, es que cuando yo entré eran 24 y ya llevamos muchas más, hace 4 años. Entonces, son muchas empresas que apoyan esta visión de generar diálogos de mediano o largo plazo con los gobiernos, con todos los actores de la sociedad para mejorar la competitividad. Y también tenemos miembros asociados, que son aliados en producción de conocimiento, en diferentes tipos de actividades, de acciones. Acá tenemos a toda la red PRO,
tenemos a consultoras, tenemos a universidades, tenemos a centros de pensamiento. Entonces, como ven, es una gran comunidad, digamos, de interesados en apoyar la generación de este conocimiento. Una de las cosas que hemos notado es que a veces terminamos hablando entre iguales y entre gente que habla una jerga y un idioma muy particular, y muchas veces ya estamos convencidos de lo que queremos comunicar, de lo que creemos, y no llegamos a otros públicos. Entonces, un poquito lo que queremos lograr con este primer concurso es usar la creatividad de estudiantes para traducir temas complejos en un lenguaje mucho más sencillo y asequible, volver virales soluciones a problemas de competitividad, tener otros formatos de comunicación y de generación de mensajes, y convencer a todo el mundo que la competitividad realmente es un problema que tiene que ver con todos y no solo con grandes empresas. ¿Cuáles son los dos temas principales donde queremos enfocarnos este año? Es uno, en temas de protección social, y dos, en los temas del mercado laboral, que son temas que están muy relacionados y que además han estado en boca de todo el mundo, por lo que hubo dos reformas de ley que se discutieron y que pasaron por el Congreso, en particular en temas de pensiones en protección social, en los temas de laborales, en la reforma laboral, y también en temas de salud, donde no ha habido una nueva ley que haya pasado, pero ha habido pues mucha discusión alrededor de cómo funciona el sistema de salud y qué hay que hacer para que funcione mejor. Entonces, yo quiero darles unos datos y por supuesto todo esto se los compartimos, pero para que vean un poquito como el tipo de tensiones y mensajes claves, y también malentendidos que persisten alrededor del funcionamiento de cada uno de estos grandes sistemas. Salud, protección social, economía del cuidado también, superación de pobreza está relacionado con esto, y el funcionamiento del mercado laboral. Entonces, algunos datos donde no voy a editorializar demasiado, simplemente mostrarles los datos, los hechos, y luego les cuento un poquito el tipo de mensajes que creemos que son importantes en términos de cómo avanzar en un diálogo mucho más propositivo alrededor de estos temas. Entonces, lo primero es sistema de salud. Tenemos un sistema que tenía una cobertura en términos de afiliación al sistema que no superaba 30% en los 90, que hoy básicamente es un universal, llega al 100% en unos tipos de regímenes, uno contributivo y uno subsidiado, donde ambos regímenes tienen los mismos beneficios, pero contribuyen diferentes cantidades de sumas al sostenimiento del sistema. El sistema se creó al principio con base en contribuciones basadas en la nómina. Esto es importante porque va a generar una diferencia en costos de lo que es ser formal versus informal, ¿cierto? Y si es informal, una persona puede estar en el subsidiado sin contribuir y tener el mismo acceso. Una persona en el contributivo va a tener que pagar sobre su nómina para aportar al sistema, y va a tener también ese mismo acceso. Hay, sin embargo, pues problemas que vamos a mirar en términos de qué quiere decir tener cobertura real. Otro de los datos claves en Colombia es que el gasto de bolsillo en salud, lo que la gente tiene que pagar para atenciones, para medicinas, es muy bajito, es el más bajito de toda la región, de toda la OCDE, muy por debajo de América Latina, muy por debajo de la OCDE en general. Solo 13,7% del gasto en salud en 2022, o sea, antes de todas las discusiones presentes, salía del bolsillo de los colombianos. Esta cantidad está subiendo y ha subido durante los últimos 3 años. Hay una gran dispersión en puntajes entre departamentos en Colombia, y esto lo vemos a través del índice departamental de competitividad. Esto lo que muestra es que hay otros factores que hacen que sea más difícil lograr acceso a salud en Vaupés, en Bichada, que en Bogotá, que en el eje cafetero, que en Valle del Cauca, ¿cierto? Entonces, es muy importante ver que a pesar de que todo el mundo en todo el país puede tener afiliación a salud, hay otros factores que impiden que tengamos el mismo tipo de atenciones en salud, o sea que sí hay unos problemas graves, sobre todo en zonas periféricas del país. En términos del acceso a salud, oímos mucho hablar de la tutela.
y de las tutelas como un mecanismo de acceso a salud. Acá quiero destacar que a pesar de que las tutelas son, de que la salud es el tema principal en tutelas, los accesos a salud no se logran principalmente por tutela. Eso se muestra en este grafiquito. Solo más o menos 2 de cada 1000 accesos a salud en 2021 y 3 de cada 1000 en 2022 estaban siendo otorgados a través de tutela. Esto quiere decir que sí, que a pesar de que 25% de las tutelas son en temas de salud, una minoría de los accesos son para temas de salud. Y esto creo que es uno de los como mitos grandes que hay allá afuera, donde creemos que solo con tutela se logra acceso efectivo a salud. Pero por supuesto, hay muchas barreras al acceso a salud, pero muchas de estas son no por el sistema de aseguramiento, no por el sistema de EPS, no por el sistema de contribuciones, es más por barreras de oferta. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no tiene acceso a salud igual en Puerto Carreño que en Bogotá, porque en Puerto Carreño no hay tantos hospitales, no hay tantos profesionales de la salud y por lo tanto la persona que está en Puerto Carreño tiene que coger un avión, coger un bus, coger un transporte para irse a Villavicencio y en Villavicencio de pronto tampoco logra tener acceso porque necesita el especialista que solo está en Bogotá, Medellín o Cali y ese tipo de problemas son los que dificultan el acceso efectivo a salud y los tiempos y las colas y los tiempos de espera y las demoras para que le receten a uno el tratamiento. Ese tipo de cosas son las que realmente están dificultando el acceso efectivo al sistema de salud. No tanto que haya EPS, que no haya EPS, que haya un pago, un gasto de bolsillo bajito, no, que toque por tutela o no, ¿cierto? Entonces, eso es como la naturaleza del tema de salud. En economía del cuidado tenemos pues una diferencia de género súper importante. Mujeres dedican mucho más tiempo al trabajo doméstico, al cuidado no remunerado de los ancianos, de gente en condiciones de discapacidad, de niños, niñas, adolescentes, mucho más que hombres, y esto genera unas brechas de género importantes, ¿cierto? Y esto tiene, pues, obviamente un impacto importante en la participación laboral de mujeres versus hombres, ¿cierto? Y de la misma manera, esto tiene unas diferencias enormes entre departamentos. El mercado laboral funciona muy distinto en diferentes lugares, con tasas de desempleo distintas, tasas globales de participación diferentes, formalidad laboral muy distinta, subocupación muy diferente. Entonces, de nuevo, un mensaje es que hay una diversidad en todo el territorio de Colombia que muestra que hay heterogeneidad súper importante que no se resuelve con leyes de pronto que están diseñadas a nivel nacional, entonces van a tener impactos muy distintos en diferentes sitios del país. La otra gran discusión que ha habido es el sistema pensional, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba en 2022-2023? Teníamos que 25% de la población en Colombia no tenía pensión, perdón, solo 25 tenía pensión, 75% no tenía pensión, que son los gráficos acá a la izquierda, ¿cierto? Las columnas a la izquierda para hombres, derecha para mujeres. Y la cantidad de mujeres sin pensión es superior a los hombres sin pensión, en parte por los temas del cuidado. Las mujeres no logran cotizar el tiempo requerido para pensionarse, tienen interrupciones, mayor número de interrupciones en su carrera profesional, y esto dificulta su capacidad de aportar al sistema y de sumar semanas para lograr una pensión. Entonces, el sistema pensional, a diferencia del sistema de salud, donde parece que el sistema funcionaba bastante bien en muchas dimensiones, en otras no, pero en muchas sí funcionaba muy bien, en el sistema pensional sí realmente había un consenso de que acá había algo que no estaba funcionando bien. No estaba funcionando bien, principalmente por el mal funcionamiento del mercado laboral, con tasas de informalidad tan altas, con interrupciones la participación formal de hombres, mujeres en el mercado laboral, pues no había oportunidad de lograr
participación suficiente en el sistema pensional. Había además pues problemas estructurales en términos del diseño. Había dos sistemas, uno público y uno privado, que competían entre sí. Una gran historia y un gran legado, digamos, rezago en términos y una gran herencia, digamos, en el sistema público en términos de afiliaciones. Un diseño defectuoso en términos de los subsidios que se dan para complementar pensión, con subsidios muy altos para ingresos relativamente altos y muy bajitos para los que realmente necesitaban tener algún tipo de apoyo. Entonces se discute bueno, y una herencia terrible en términos de regímenes especiales, mucho dinero en pensiones yéndose a subsidiar a gente que estaba relativamente bien y mucha gente sin recibir ningún tipo de respaldo, un sistema que se fue arreglando a punta de arreglos parciales, como por ejemplo el sistema de subsidios para adultos mayores que no lograron nunca participar del sistema Colombia Mayor. Luego un sistema de aportes, el sistema BEPS, que permitía que la gente pudiera cotizar por debajo de un salario mínimo, lo cual no es permitido en el sistema pensional, pero sí lograba, se buscaba pues con los BEPS incentivar el ahorro para pensión, aun si la gente no podía cotizar sobre el salario mínimo. Entonces, muchos remiendos al sistema que realmente nunca lograron resolver los problemas y los retos estructuralmente. Tenemos entonces una reforma al sistema pensional que crea, listo, que crea un sistema de pilares, ¿cierto? Con un pilar solidario, un semicontributivo, un contributivo y un último pilar de ahorro voluntario. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a estar todos por debajo de cierto nivel de ingresos contribuyendo al sistema público, que es un sistema de reparto. Luego, por encima de ese nivel, que es en términos del salario mínimo, vamos a estar contribuyendo al sistema contributivo. Eso es en la etapa de acumulación, ¿cierto? Cuando uno está trabajando, uno va aportando parte al sistema público, parte al sistema privado si uno quiere, parte los que puedan ahorrar más allá, pues ahorran más. Y en la etapa de desacumulación, lo que sucede es que tenemos un sistema solidario donde la gente que nunca pudo aportar, nunca aportó, nunca participó, va a tener garantía de tener un ingreso en su vejez mínimo. Ese es el pilar solidario. En el pilar semicontributivo vamos a tener unas rentas vitalicias independientemente de que la gente haya logrado aportar durante el tiempo requerido para pensión o no. Y finalmente el contributivo, el sistema contributivo, donde estará la gente que sí logre acumular el número de semanas requeridos y el ahorro requerido para lograr una pensión, ¿cierto? Entonces, muchas críticas acá en particular para el sistema semicontributivo, donde no hay devolución de los saldos que ahorraron, donde no hay reconocimiento de rendimientos sobre esos saldos durante el periodo de desacumulación, donde hay un problema en términos de la comparación de montos en semicontributivo y solidario. En el solidario, gente que nunca aportó nada puede terminar con rentas vitalicias, un pago mensual, digamos, superior a la renta vitalicia de alguien que sí aportó. Hay dificultades en ese pilar, pero hay también unos grandes logros en términos de lo que se logró, que fue corregir principalmente el desequilibrio y la regresividad del subsidio a ingresos muy altos que logran pensionarse. Entonces, ¿cuáles creemos que son los mensajes críticos este capítulo? Primero, que las personas con menos de 300 semanas cotizadas van a recibir una indemnización sin ajuste de rendimientos, lo que en la práctica significa un préstamo sin intereses de los más vulnerables al sistema. Segundo, que hasta julio del 2025, 98,5% de la población contaba con aseguramiento en salud y eso era bueno, que los hogares asumen una proporción muy bajita del gasto en salud
y eso infortunadamente está creciendo, que 1 de cada 3 personas no solicita o no recibe atención médica a pesar de necesitarla, pero es por barreras que tienen que ver con ubicaciones de centros de salud, con tiempos de viaje, con infraestructura, con disponibilidad de médicos, con disponibilidad de especialistas. Eh, el ciudadano, ¿cuáles son los grandes mitos, digamos, los mitos que creemos que hay que comunicar en este tema? Que uno, no podemos tener un sistema donde nadie paga nada por recibir asistencia en salud. Tenemos que tener un sistema que se logre financiar, tenemos que tener tenemos que continuar teniendo una mayoría de accesos a salud que no se da por tutela, perdón, esto es un mito, ¿no? La mayoría de acceso a salud se da por tutela. Eh, Otro mito, que la reforma pensional resolvió todos los problemas del sistema, ya quedó perfecto. Otro mito, que hay diferencias de género que solo son productos de sesgos de género y de discriminación de género, como vimos, tienen que ver mucho con la estructura del cuidado y con otras razones que impiden la participación de mujeres en el sistema laboral y de protección social. Quiero mostrarles un poquito qué pasa en temas laborales, que es el otro gran tema donde creemos que hay que comunicar mejor y comunicar mejor sobre cuál es la naturaleza del funcionamiento del sistema. Acá el gran mensaje es que a pesar de que pongamos salarios mínimos altos, de que protejamos, que queramos proteger a la gente de despidos, que queramos protegerlos teniendo un sistema de pago por horas extras, por festivos, dominicales, muy generoso. Hay unas realidades del mercado laboral que no se pueden cambiar por ley. Por ejemplo, la baja productividad laboral, el bajo valor agregado que generamos en el trabajo, y no es por culpa de los trabajadores, sino por culpa de todos esos factores que nos impiden ser más productivos. Entonces, el gran mensaje acá es que muchas de las cosas que hacemos están realmente contribuyendo a una alta tasa de informalidad, a una exclusión importante de los más vulnerables de participar en el sistema, y también de la exclusión de una cantidad de gente que no tiene un estilo de vida y un proyecto de vida que sea exactamente igual al que nos imaginamos en esa camisa única de fuerza en la que queremos meternos vía reformas laborales que dan diferentes tipos de beneficios, de seguridades y de estándares para el mercado, para los trabajadores en el mercado laboral. Entonces, clave entender que en Colombia coexiste un alto nivel de desempleo y alta informalidad, y en particular, esta alta informalidad afecta mucho más al sector rural que al urbano, afecta y básicamente se ha mantenido constante, ¿no? Pero algo, lo que nos dicen estos datos es que el sistema laboral, las normas laborales, parecen ajustarse mucho mejor a la vida urbana que a la vida rural. Entonces, estamos excluyendo a la gente en la ruralidad de poder participar en el mercado laboral formal. La tasa de desempleo ha venido bajando y está en récord bajito, de récords en términos de lo bajito que está. La tasa de ocupación ha venido aumentando, la tasa de participación ha bajado ligeramente. Entonces, lo que parece indicar es que, y la contraparte de esta caída en el desempleo, es que ha aumentado desproporcionadamente, mucho más que el empleo formal, ha aumentado el empleo informal, en particular el autoempleo, ¿cierto? El autoempleo ha aumentado mucho, el empleo público ha aumentado, ha habido migración, en particular de gente joven buscando empleo que se ha ido del país. Tenemos por año más o menos 500.000 personas que salen del país con vocación de permanecer por fuera. Y esos 3 factores principalmente parece que están afectando, reflejándose en esta tasa de desempleo que no refleja la generación de nuevo trabajo formal. El último dato que vimos recolectado por la COPI muestra que las MIPIMES están despidiendo gente. Eso parece coincidir con una intuición que dice que, oiga, hay algo que no funciona en términos de la producción de valor y la productividad y cuánto podemos pagarle a los trabajadores. La tasa de desempleo en Colombia
es una de las más altas de la OCDE, somos la barrita, la quinta barrita acá, ya va bajando, ya bajó de 9,8 a 8,8, pero creemos que es por cuenta de estos factores que es importante explicar cuáles son, ¿cierto? En particular, el mercado laboral pues no está funcionando bien para jóvenes, para mujeres, para poblaciones rurales, lo cual muestra de nuevo que no estamos generando los mecanismos para incluir a gente en diferentes modelos de negocios, en diferentes horarios de trabajo, en diferentes regímenes, en diferentes situaciones que los ayuden a participar. En particular, hombres, mujeres, la tasa de desempleo es mucho más alta para mujeres que para hombres y mucho más alta que el total nacional para mujeres. Y esto refleja esos problemas de participación debidos a el cuidado. El salario mínimo no está funcionando como un piso para el ingreso de trabajadores en Colombia. Miren el salario mínimo, ¿dónde está? Es la barrita anaranjada y las barritas azules son la mediana de ingresos por departamento. Entonces, en promedio, la gente en Colombia está ganando menos que el salario mínimo y en particular en el sector informal está ganando mucho menos que el mínimo, ¿no? Aún en la formalidad, pues si estamos en la formalidad, deberíamos estar por encima del mínimo, ¿cierto? Entonces, en la formalidad, esto lo que nos muestra es que hay una cantidad de gente en la informalidad que no le pueden pagar por alguna razón el mínimo y termina ganando menos. Y la explicación un poquito es, si tenemos empresas, unidades productivas que tienen muy bajita productividad, el emparejamiento entre una vacante de una empresa y un trabajador produce menos que el mínimo, entonces esa empresa en la formalidad no podría llegar a pagarle el mínimo a ese trabajador. Si produce, yo qué sé, 1 millón de pesos de valor al mes y le exigimos que pague 1,500,000, pues no puede contratar, generar ese trabajo con ese nivel de salario mínimo y va a terminar yéndose a la informalidad pagándole mucho menos, ¿no? Eh, y obviamente sin las protecciones que quisiéramos que tuvieran los trabajadores producto de todas las leyes que creamos para protegerlos, ¿no? Entonces, lo que mostramos es que no cumple con esta tarea primordial de generar un piso de ingresos para la población vulnerable en Colombia. A nivel nacional, el salario mínimo es muy alto relativo a la distribución de ingresos, es más o menos 90% del salario promedio, cuando el salario mínimo en países como Estados Unidos, como Europa, es más o menos 30%, 40% del salario promedio, ¿no? No estamos logrando tampoco ser un amortiguador de la pobreza efectivo, ¿cierto? Entonces, el salario mínimo es esta raya azulita clara horizontal y lo que vemos es que no logramos tener un salario mínimo que elimine la pobreza precisamente porque mucha gente está siendo excluida del mercado laboral formal. El gran factor que explica esto es la baja productividad. Tenemos la productividad laboral más bajita de toda la OCDE, es la barrita roja allá en la cola. Entonces, la única manera de realmente, efectivamente, lograr tener salarios mucho más altos es aumentando esta productividad. Y ahí sí el salario mínimo podría ayudar a aumentar salarios para un grupito de personas que está alrededor de ese nivel de productividad, pero sin excluir a una cantidad de gente que tiene productividades muy bajas, ¿no? A nivel subnacional, muchas diferencias, entonces la productividad es muy distinta en Quibdó, en Puerto Carreño, en Cali, en Barranquilla, en Medellín, ¿no? En Tunja. La productividad laboral está relacionada y esta productividad pues se refleja en muy bajitas productividades para los micronegocios, que son 92% del tejido empresarial en Colombia. Muchos micronegocios que son autoempleo y que son el resultado de un mercado laboral que funciona mal. Mucha gente que pues tiene que salir a generar ingresos, lo que hace es generar un negocio, crear un negocio, aunque no tenga una gran vocación emprendedora, y en esos micronegocios la productividad es muy, muy bajita. Lo que quiero mostrarles acá es que en la medida en que el micronegocio logra crecer, aunque sea un poquito, se vuelve mucho, mucho más productivo y genera mucho valor agregado. Entonces, hay que buscar maneras en que los micronegocios puedan crecer mucho más y no sean negocios unipersonales, autoempleos, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar, para cerrar brechas entre hombres y mujeres vía el cuidado? ¿Cómo logramos hacer que las mujeres puedan participar mucho más en el mercado laboral, equiparando los temas de género en el cuidado, ¿no? ¿Cómo logramos aumentar la participación en general en Colombia para ser más parecida al resto de los países OCDE y cerrar la brecha en particular entre hombres y mujeres? Eso está a la base también de muchas de las diferencias entre hombres y mujeres en salud, en pensiones, en salarios, ¿no? Listo. Entonces, este es el punto clave. 86% de informales gana por debajo del salario mínimo en Colombia y esto es como lo que hay que solucionar. Y el tejido empresarial pues no ayuda precisamente porque tenemos un mercado laboral que funciona mal, una cantidad de gente que se va a la informalidad, al autoempleo. Miren acá como 77% de los micronegocios, microempresas son informales. Entonces no cumplen con ninguna de las leyes que sacamos, no están afectados, pues están afectados porque no les permite participar de la formalidad, pero no gozan y no disfrutan de nada de lo que se aprueba en el Congreso porque no tienen la productividad requerida para poder participar de esos mercados. Únicamente las empresas grandes, las medianas, logran participar y las pequeñas empresas, pero que ya no son tan pequeñas, logran participar de estos beneficios. La gran pregunta es, ¿cómo hacemos para generar un sistema que permita generar capacidades para que puedan crecer y volverse pequeñas, medianas, grandes y disfrutar entonces de todas los estándares y condiciones que queremos que la gente tenga en Colombia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grandes mensajes que creemos y creemos que hay que comunicar? Uno, pues que el mercado laboral funciona mal para jóvenes y mujeres, que el salario mínimo y la normativa laboral no son instrumentos efectivos para proteger a hogares vulnerables precisamente porque están muy desencompasados con la productividad. La combinación entonces de baja productividad, poca pertinencia de la educación, costos de la formalidad, excluyen a los hogares vulnerables, a los micronegocios y terminan pues en una situación potencialmente mucho peor de lo que podrían estar si el estándar estuviera más alineado con nuestra capacidad de sufragar ese estándar. Y finalmente que el autoempleo es un mal sustituto al trabajo, a la empleabilidad y no es necesariamente evidencia de mucho emprendimiento, ¿no? ¿Cuáles son los grandes mitos? Que el salario mínimo incrementa los ingresos de todos los trabajadores de bajos ingresos, que las protecciones a trabajadores como requisitos y costos de despido protegen al trabajador y garantizan empleos, que el autoempleo es evidencia de este espíritu emprendedor en Colombia, que sí, lo hay mucho, pero lo que estamos viendo es que realmente es una cantidad de gente que no consigue empleo y que tener muchas microempresas es evidencia de un sector privado súper dinámico y de mucha generación y creación de empresas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta y qué queremos lograr? Y ojalá ustedes y muchos más se unan a este llamado a participar en este reto. Queremos tener unas propuestas, ¿cierto? Que nos presenten un concepto estratégico, una campaña de comunicaciones alrededor de alguna de estas ideas, no tienen que ser todas, puede ser, y ojalá sean solo una, dos ideitas de todas estas, pero algún concepto de cómo se puede comunicar esto, una línea gráfica para acompañar esta estrategia, posts para redes, material gráfico, queremos pedirles también tres parrafitos muy corto con una interpretación personal de los mensajes compartidos aquí. Perdón por los typos, que hay unos typos acá, pero es la interpretación personal de cuáles son los mensajes que hay que lograr comunicar. Y finalmente, el producto es un video para redes de máximo 1 minuto, donde se vea reflejada esta estrategia y la interpretación de los mensajes para 1 minuto, pues es un mensaje básicamente, uno de todos estos, ¿no? Y organizar todo en una presentación para entregar a más tardar 20 de octubre, o sea que es como mes y medio, que creemos que es buen tiempo, y por supuesto, ganadores, tendremos un comité evaluador
que luego escogerá ganadores que serán premiados en el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad el 11 de noviembre. Entonces, por supuesto, súper bienvenidos a que lean más de todo este contenido para entenderlo mejor. Acá fue un poquito rápido la presentación, pero en el Informe Nacional de Competitividad 2024-2025, que está en nuestra página web compite.com.co o en este QR, se puede consultar en particular los capítulos de mercado laboral y de protección social. Son los dos capítulos donde desarrollamos estas ideas en más detalle, ¿no? Entonces, en particular, esos son los dos capítulos, son corticos, son cada uno como de 35 o 40 páginas, los gráficos, la información, todo lo pueden ver ahí. Y obviamente, pues presentaciones que haya hecho Ana Fernanda, la presidente del Consejo Privado de Competitividad, los podcasts donde ha participado, las presentaciones que yo he hecho en diferentes escenarios, los podcasts donde hablo de esto. Hay mucho material allá afuera donde tratamos de comunicar todas estas ideas, pero la idea de este concurso es lograr convocar ideas frescas de cómo lograr comunicar estas ideas mejor. Entonces, no sé, Manuel, si haya algo que me haya faltado decir, contar, para que lo agreguemos y damos pues cerrada la sesión, agradeciendo la participación, invitando a todos los que vean el video en diferido durante estas semanas para entusiasmarlos a participar y a entregar y a producir videos de 1 minuto que nos ayuden a comunicar estas ideas y los matices de esta discusión que muchas veces en el debate público quedan relegados pues a ideas que son o extremas o equivocadas o dogmáticas o que no conversan con estas realidades económicas y de competitividad que son tan importantes. No, pues para cerrar, es que estén pendientes de las redes sociales del Consejo, que por ahí estaremos pasando información, estaremos también avisando por allá qué correo deben enviarnos pues la presentación y también anunciando pues los ganadores y quiénes van a ser los jurados. Y pues no sé ahorita si quieren aprovechar que tenemos 15 minuticos, si tienen alguna pregunta, aprovechen que este es el momento para hacerlas. Bueno, entonces, Cristian, creo que no escucho a Cristian. Bueno, Bueno, no, aquí yo por creo el chat que Nicolás nos entonces, está preguntando si la grabación la enviamos y sí, la grabación se va a enviar y también se va a subir en el YouTube del consejo. perfecto. Bueno, entonces vamos a cerrar ahí. Muchas gracias por haber participado y esperamos recibir muchas propuestas de comunicación sobre estos temas. Feliz noche. Feliz noche, gracias.